Baisha bamba eisha papina koina na amayu mahina awiru manyandebe nyanderem yapo pende programa que era vagina que al natural hermano fuera en el grupo Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapoy de Peina y son para tebe y me maite y mañon dive pai ya toda maisha yet kubu omba eponaite kwa puna e vagina nyande yarañe y imagina kwa puna mo coinja corintio ese mi capítulo 3 boja fue capítulo Javier Mayeñe puduta que fuera Torah segunda de Corintio capítulo 3 que va hecha para pastor Sergio va hecha para ya Segina peina na ame omba apo imagina ape ya po mañana de la ñande audio fuera mío muy mañana de eso la musiquita mi como pona ñande audio jape sabe ya poñan de te charanga muy que tu ya que ya revisar ya compartir Facebook, YouTube, Telegram, Radio WhatsApp, vive, imaginar que ya haré maga tu ese pastor Sergio Hina fecha na ame ya pima se fuera betinha abrazo rompe espalda para este pro mantentiro vete va que te imagina ya ese edición 673 de Cajatoralo hermano fuera 673 me bañé y meja te imagina más 595 985 162 975 lo mitad tema abuyeque línea personal ya le con línea tigua y ve y bota mío manabe cote mío mana que llevarle a más bembo usted no la vende seda acá vende ofrenda mi lo mitad giro tío bella voceno ya le contigo japeaga tu bella voceno giro personal y ya, más 595-985-162-975. Que ahí con la por anduve ese pero de votaño cómo está la lista de votos de los próximos estudios ande votamos ahí dice a mí que hay viernes 13 guarego ya puta curibesa otra semana acá viernes ya voy en el conteo amigo ande votaino hecho capítulo bueno hecho oreco 1 2 3 votos romano oreco 2 primera segunda tesalonicense oreco 1 2 3 4 veña iguri pecha puta ne votain de esa va a copia pero una la vende votos o sea hay que hacer estos son los bueno así hay otros libros que quieren del Nuevo Testamento allá a votación jugar y después volvemos y eso a mí sí el año está marcado ahí último conteo ¿verdad? Porque nada topa a veces a ver después ni te mensaje no ya preguntan de ahí no después y ven a voto ya no llega porque ya no va o a gobierno ven más allí. Bueno, pero tal lo mitad. Hecho Oreco 3 votos, Romano Oreco 2 votos, primera, segunda tesalonicense Oreco 1, 2, 3, 4 ya dio 4. Si hemos hecho de palito bajado pues muy la número pues la contar. Bueno, primero y nada más palito vaya aquí. Eso era. Bueno, aclarado que hago tema. A ver otro. Y que está capítulo 3 ¿no? Una pregunta ¿por qué se le dice segunda muerte a los que van a ser condenados? Segunda muerte, o qué es específicamente la segunda muerte. Pegando de cuello nada que ver dañan de temandi pero eguri ñemo y mina pea importante y pregunta vea para introducción y milla ya pues un calentamiento. Segunda muerte, Apocalipsis 20 sí, el juicio final 13 14 en adelante iba. Bueno, va a ser la segunda, bueno, anime, segunda, mocoinja.
segunda vez, 2 veces jamás. Muerte, ñema no. 2 veces o manota ahí. Que belle y pa te mande. 2 veces o manota. O sea, apeamba el tiempo va esa tapea, hoy cota la resurrección, juicio final. Apocalipsis 20:11, el gran trono blanco. Por su obra. Bueno, todo tranquilo, ve. Jalanoiria escrito en el libro de la vida. Segunda muerte. Va a ser lanzado en el lago de fuego y azufre. Pepe la muerte y el ave ya como hoy. Y después le toca a los que no están inscritos en el libro de la vida. Así de sencillo. 2 veces. Eres 2 veces Omanota. Porque Omanoguri, fuera de la fe, en desobediencia, no y arrepentir, juicio final ve o resucitar para juicio. Bueno, murió una vez y resucita una vez para juicio. Coanga Omano yehuda. Pero según el Mesías, Mateo 10:28, ¿ve? Ya oye destruir paite, vamos a ver. Ya no hay más resurrección. La muerte segunda es la muerte final para los condenados. Ya no tiene más oportunidad de nada. Chao. Fuiste caperucita. 10:28. Mateo, o sea, mañana de jueves. Nos emine conclusiones. Sí, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, ese está. Ahí está. Y la muerte y el ave fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El ser lanzado en el lago de fuego y azufre es la muerte segunda. ¿Por qué? Porque los que resucitaron para juicio final y no tienen salvación van a morir por segunda vez. O no maguri, o resucitar. Ojo, condenación. Upego mano llegita. Mope ya topa upea. En movimiento pepe y quiere 20 Apocalipsis 20, 14 a 15 como referencia muy Mateo 10:28. El Mesías será destruido cuerpo y alma, o sea, el ser total, el ser humano en su totalidad, cuerpo y alma. ¿Dónde? En el lago de fuego. O sea, la destrucción final. 2 veces manota y la última muerte será para siempre. Bueno, ya ella. Japea con otro. Bueno, todo esto se puede ir llevando a debate en los grupos o en privado. O aclaraciones o más profundización del tema. Este también era importante, pero ya está aclarado. El tema, hay contradicciones. Están los ya otros temas ahí tremendos. O sea, ya no vamos a tocar nomás ese, no es para el programa ese. Era acerca de que si el Mesías fue o no en el infierno. Bueno. Pero hay versículos muy contradictorios a teológicos y confusos y mi oído. Pero ya se aclaró ese tema. Pero iría mandando más aparte y es el estudio, la aclaratoria, no hay problema. Bueno, otro que ya tuvieron la peñan de votos, sea peanigan ni cañilla de sea cañilla y cuando hay va el libro para ya estudiar también. Bueno, segunda de Corintios capítulo 3 verso 1 al 3 mañana y versículo 3 más otro lo y ya pise y lo instancia. Pero para eso tanto ahí como le dije a un hermano Geno y me pude apilendo va ese por la hoy te mañana ya aclara pama curije y ya estudia pama a los hermanos la Maximino Montiel me te digan bueno me pone a llevarle preocupación ahí porque esta clase doña hermano Maximino hoy la entender a cueva hoy tú la entender va yo ahí a cueva no ponen andui hoy tú la vamos a show la evidencia pues oye ese rayo de la y hay doctrina pues hoy mo esa hoy tú la nos enduya pues esa evidencia que ni mon está bueno hoy mañana y ya o endu
o misharupi alguno ve la y raro la alguna cosa ya es a de pineña cancho porque oye primera vez a muña nendu que hago caso con segunda de Corintios por ejemplo capítulo 3 verso 3 ve la y que las doctrinas de las tablas o de la ley que ya fueron abolidas para la interpretación se mo corazón ve que tumba porque ni en la Reina Valera donde irimpea y peligroso pea porque anularon la doctrina de la ley de Moisés o la del Pentateuco o de la Torá que viene a ser los 5 primeros libros de instrucciones del Todopoderoso. Jare anulan baitero upeata va erecota o sea de pico y ala el Mesías no ñe eiko awi baguri de pico y ala el Mesías o mo puajupaja o inventado doctrina según el botán de mañana el Mesías o predicar ya ve jalan de Biblia con referencia porque me imagino que de como hay conocimiento del antiguo desde los 5 primeros libros porque es rechazado entonces a suerte y la repilla el Mesías oye, oveja, hombo, ovejina, o conectado de la enseñanza con el Antiguo Testamento, con los 5 primeros libros donde pillamos, ahí se cabe. Imposible. Porque en ese hermano querido, de conectar y de enmarar los 5 primeros libros muertos. Pero a mí, de ti, ejercicio y me mensaje, bebé, hablando de ejercicio y inauguridad de el mañana el Mesías o predica japejares escala y referencia borra paiteñan de la entonces la oye es del Antiguo Testamento la irreferencia es borrarlas porque demorando vale yuga todos los versículos donde el Mesías habla del Pentateuco o del Antiguo Testamento es borra paite ya es chamba esa para es deducción para no es conclusión bamba eres topata la Biblia esta sata con esta tereíba en Mateo miamba leo esta tereíba esta sata porque algo no es en el Antiguo Testamento y la ella no hay sentido vemos año pero esta neta y cosa mentalmente upea hoy la oikua esta tei congregación beco anga esta tei líderes apitu uja hermanos creyentes comunes apitu ume o borraje taiteimba el Mesías y oía los 5 primeros libros en el Antiguo Testamento ve a veces o creas y falsas interpretaciones hoy ala el Mesías y o moila y propias interpretaciones y con la falsa doctrina mala interpretación ella abomina de ejercicio nemondita por puro curiosidad es fotocopiar la de Biblia de Mateo unos cuantos hojas Jareñe puru mire tasala el Mesías oñe jape vieja ore cual referencia en el Antiguo Testamento haya de chamba para topa na y nina iñacamu así que a nivel yo eres set y las pesas la interpretación de la segunda de Corintios capítulo 3 verso 3 la doctrina que estaba en el Antiguo Testamento o el Pentateuco o en la tabla o en la ley fueron abolidas porque ni de ir a Pablo debemos ir Pablo Yurube eres ya povete invay iñe putu bay putu iñe putu nindénica pum ayer uberie pega la ñana el problema de que a veces hay culpar esa expresión a veces ya anda y se va esa catalomita es la mala interpretación. Esto es una muy mala interpretación. Ya le miran. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Reina Valera Legna, 1960. O tenemos necesidad como alguno de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Versículo 3. Muy pico y un pepe la doctrinas.
enseñanzas del Antiguo Testamento o lo que fue escrito en la ley de Moisés o en el Pentateuco o en el Antiguo Testamento fueron abolidas. He ihaguere upepe. Upe yehaí o yehaí acue. Va esa tico upe tabla de piedra. Upe a entender ya ella como PTI doctrinas. Claro, Pablo está haciendo alusión, se está refiriendo a esos escritos del Pentateuco, ¿sí? Que fue escrito en piedra, ¿cierto? Has estado y tarente oye copiaja upepente o mañana, pero no muinguei y corazón mi mandamiento. Vamos, por ejemplo, vamos a poner los 10 mandamientos. Algunos citan de, bueno, no está en tabla de piedra, pero está en su Biblia, en papel, en hoja de papel está escrito, pero no en su corazón. ¿Entendés? En tiempo de Moisés, en tabla de piedra, pero lo mitad no me enguela. ¿Y qué es el corazón bíblico? Conciencia, razonamiento. Tiene que llevar a la obediencia. Oje, sala mandamiento fuera un ipe y estar entre ellas ahí no me enguela y no me enguela y conciencia pejando obedecer. Coanga, da por ahí la tabla de piedra ve la mandamiento, pero hoy Biblia ve en hojas con tinta y hojas, pero no hay que lo mitad corazón, no hay que lo mitad putu ume, no ya pues yente porque eres agüey, a ver ya pues ahí sante, no porque papo tipo moi, no porque pe allá andas ahí moi, no porque oye pues no otra salo mitad, y vale ver llegué la ñande ya y porque la ñande ya y acá último cuando vale yo ir a ser humano o interpretante más. Upeareo y con el Mesías ya amo Marco capítulo 7 veo pum basteo mi pecha esa gua persona pero mi fariseo fuera jamba omo ambue omo petei omo añeteja omo barete vea ve mandamiento de hombre y dejaron de lado la ley de Dios y eso fuera del Mesías. Entonces, han puesto por obra mandamiento de hombre y han anulado o han dejado de practicar la ley de Dios. Han cambiado. Ella más cana. Las tradiciones de los padres o las leyes rabínicas, las leyes rabínicas. Con aja inala umi fariseo fuera olla pues y leina. Aja fuera ombo vale ve upea. Ja nombo vale la ley de Dios. Igual tamina se aloya pues. Obra de la ley y sube apóstol Pablo ahí, Gálatas. Esos son los mandamientos rabínicos. Entonces tiene documento. ¿De qué estaba hablando Pablo? O invaste los documentos ya de copaiste, ni pedimos a ti, si no el Mesías ni contradecida. El Mesías de mango íbamos a subir cuerpo y poner a nivel penal los mandamientos de ley PP creada, upea balea. No. Pensa. A ver, invalidar los mandamientos de Dios. Del Todopoderoso apemos ahí por obra mandamiento de hombre. Y de cuando él decía mandamiento de Dios, mandamiento de Elohim, se refería a la ley de Moisés que estaba vigente. Jacotedia, cuaco erea she. Vea con de definición, pero no hay congregación guapa, es muy guapa. Pero y peligroso la de definición porque ellos vale ya. Nada que ver, sepa. Me estoy explicando para la Isa, güey. Resulta ser que la misma cosa que hoy vos tenés en la Biblia, la voluntad y los mandamientos del Padre, escrito en papel, en tinta y en papel, pero donde hay que la de conciencia, de obedecer, de memorizar, de ella pues. Ecoteneti corazón o ti conciencia un vea más obediente a pango el Espíritu Santo eres con años te mando hoy batamina Pablo va siendo manifiesto que soy carta del Mesías expedida por nosotros escrita no con tinta sino con el Espíritu de quién del Elohim vivo va eres porque de la de testimonio eres con el Espíritu Santo va a ser basado en la Escritura. Hay cosas carnales, vanidades, desobediencia. Porque están ahí, sí, en la ley está, los mandamientos están ahí en la tabla, ¿sí? Pero nunca hicieron. Los judíos
Mismo, ¿cuántos mandamientos anularon? Y empezaron a crear sus propias leyes. Pensemos, vea. Y cada religión sigue haciendo lo mismo. No, vea, pecha y poda, vea, habla en denominación, pecha, muesa, coisa. La escritura va a ir. No, pero para los judíos, apenas hay en más chacotazano, pero Pablo y Pablo la y Pablo y cante más y amo último. De varos. Y trita y desentonado la pecha. Ya ese noita. Muy coñan majeta la pecha. Va esa gua. Vean yo voy a ir en camino de fe la pizza, tamo. Pizza ya llegué a tamo. La ñan de camino de fe. La ñan de yeguata. Yero, viañan de llave. Ha te mi voy a ir aquí, güey. Y pa upa hopa. Cane imba de aquí para allá. Qué wow. Se empujó ay parte. Bueno, pizza y no está. Tal mina ñandeti hasta el versículo 3 y había ya poco ya tiene anotación y se desarrolla ahí. Lo que Pablo responde, 3:1-3, segunda de Corintios 3:1-3, lo que Pablo responde es acerca de cartas de recomendación acerca del cual otro grupo que predican el otro evangelio lo presentan en las comunidades que ya tienen la base del verdadero evangelio y de la verdadera identidad del Mesías. El otro evangelio. Hago Gálatas 1:6-10, segunda de Corintios 11:4 es hecho 11. Bueno, ya toca todo ahí, no, mía. Segunda de Corintios 11:4, sí, ahí está. Hay otro evangelio, otro Cristo, otro Jesús, otro Espíritu Santo, otro. O inventa pan, hermano, instancia. Esa otra interpretación, ya puede ser una. Otra doctrina, otra. Allá de ser el mismo. O continuar, y la molino de la falsa doctrina. Entonces, uno comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como alguno de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Entonces Pablo responde allá. Otro aguja o y carta de recomendación, no hago yo tal parte y tal comunidad de fulano, de sultano, de rulano, nambrena, pero el overu es aparte de la carta de recomendación que ellos traían falsa doctrina del otro evangelio, otro tipo de evangelio, adulterado, fraguado, distorsionado, siempre hubo. Y ko anga y te veo, y peligroso que haya otro Mesías, otro Ruach Jaco, otro Espíritu Santo. Otra forma de interpretación, otra doctrina. Bueno, estos serían, claro, distorsionando también la verdadera identidad del Mesías con el evangelio distinto allá. Bueno, sí, carta o verua con predicador engo y la carta de recomendación que tu jamás la hermano cuera o recibir cuál hoy digo ese menos ya por unos cuantos años he visto en una congregación gurija oye recibir carta de recomendación Pepe y paitelan de historial, mo para congregar, mo para llevar bautizar, mo para bla 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 bla. Y que jamás otra congregación. Había sido algo en más momento en la pecha oíra. Guatamina con esto llevan sacar. Somos grupo de fulano, sultano, predicamos esto, venimos de tal parte, andar a saber quién firmó su carta de recomendación. No está con falsificar, palo. No la se disculpa de hacerlo si alguien viene y quiere aprender. No lo voy a estar, pues yo
Ese es de cada congregación. Y a mí me preguntan si también exijo la carta de recomendación. No. Eh, que hubo aprender jamás. Apelo utano predicado mi ande gore como preparación. De goñe están a él utano predicando. Ayer en donde pillar para subir la olla y pajain. Hoy tengo ya pillar la falso. Porque que tú ya pones la carta de recomendación, haga tú con toda la tecnología. Hoy pesa pues ahí cuál pura, va ojo de paitelo con toda carta de recomendación. Iba leve la unisagua. Ya pon de amistad con algunos ministros. Oña amiga ese conseguir subir números a la carta de recomendación y contarse con el ministro fulano. Lo entonces no, ministro fulano, ¿de qué conocer misionero fulano? Ah, sí, le conozco, y mi amigo Curibo, o sea, le conoció porque pasó, se saludaron. Pero doy cuadro, eso es su intimidad, si no, por ando, yo doy cuadro, se sabe una vez, pero ¿dónde cogina la tele? Entonces, eso ya algunos sí, fulano y cuadro su pay, le abren puertas. A uno ya, en este caso vino a hacer su golpecito en ese tiempo. Mm. Ah, esta hora es a la X. Pachaguara y Goinanuita. Imagínense, esto también traía carta de recomendación. Y se presentaban y no predicaban como Pablo, una escuela testimonio verdadero del Mesías. O Gendúa, cuende más a un yo el otro evangelio. Gálatas 1, 6, 10. El otro Mesías, el otro Ruach, el Ruach Jaco, del otro Espíritu Santo, el otro, bueno, como quieran. Pero era otro. No de los cuales Pablo y eso hablaba. No de los originales de Yehú. Segunda de Corintios 11:4. Ya toca ahí, ¿no? Bueno, va un poquito la pues no putar de 1 al 3. Pero Pablo pico y coteta recomendaciones. Pablo la recomendación, el testimonio él hablaba con propiedad o demostrar con la Sagrada Escritura el poder del Padre, el Espíritu Santo le acompañaba. Carta pícola y contenta. Y por si fuera poco, sí, tuvo comentarios y fue enviado, fue aceptado por la congregación, por los apóstoles de Jerusalén. Pero único tenía. Bueno, es lo mismo, o sea que si yo voy a estar enseñando la verdad, tengo que ver, a veces pensar en cuestiones de si a mí la voy a apoyar, tengo que apoyar tranquilo, no hay problema por la de apoyar, hola, en el ponente de que tu era apoyar y punto, porque o apoyar más y la pequeña ofrenda no es mucho, pero necesito todos los documentos del programa de la radio de que van a la olla poete incia, ahí recorre para Paraguay cada, no hay cual para la oye de en Boazán, eso es. Porque esta itena yo ahí la falso por botabuya no es enduita la predica más para allá la ceja ella la sea predicada entonces no vale yo dice no la documento la mapa se va el radio para ahí ni ahí para radio ni para el instituto para la se mapa corregirse mapa cena llegó o avalar la predicación la verdad la escritura. No, sí, así la cosa, ya llega y tendes. Qué burocracias. Y una ofensa, porque eso está. Oía a ti, ser humano, era puedo firmar a la seticuatía. Y a la ceja, es cierto, Javier. Hay que todos algunos se apoyan. Buscan una ofrenda a mí. Mamina, edición número 673 mañana.
No, a ley mía porque na escuela más no garantiza el ser humano. Ya no escoy documento lo vale. Misericordia sea. Pesa ina. Pea el oitaina. A pegar la carta de recomendación por lo menos. Oye, gracias. Qué bárbaro. Ambo me malgo y de provecho con programa ambo herramientazo y con de alguno. Ahí tenemos o pague o aprender y bueno, de todo estamos en la viña. Eh, Pablo era, sí, en portador del evangelio revelado por el Mesías y inspirado por el Espíritu Santo Yehi Ari. Maestro Yehi, conocedor de a profundidad del Antiguo Testamento, el Pentateuco o la Torah y heredera, versado en eso, alumno de Gamaliel heredera. Digo, va, carta de recomendación. No. Y tremendo, Pablo, la y exposición ya. Y lo otro, pues, no, pago no, y carta de recomendación, pago de cuello, pues más, ¿por qué? Porque negaban, muchos negaban. Según mi, pero la misma cosa, aunque te me hago un ejemplo. La documento lo valea, da, y la predica, oye, se entra en la palabra. Jala con algunos, y no, me hago carta de recomendación de cuál más puedo más, pero la GIA, desastre. Pablo no le la carta de recomendación de nadie, pero la GIA, ¿verdad? Aparte con Pablo la GIA es buena, ¿no? Pero la carta de recomendación, pues sea ea, pues sean boea, pues recibí, o ya por efecto pues de vida, es más carta de recomendación, me votar. Añe, con poder y autoridad. Más carta de recomendación que eso. Socorro, o sea. Tiene que sufrir un efecto en tu vida la palabra predicada. Es como una semilla que no. Mira, tú y la semilla van. O como la lluvia que no vuelve a vaciar con la palabra. Bla, 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 bla. En la congregación más a ver, no entendéis, va a ver, no hay por y fruto, no se aprendió nada. 4 o 5 meses más no aprendéis, un año más pesa llegante, un año, 2 años más no hay por y avance. Con toda carta de presentación y heredera, estudio teológico heredera, algunos pesa allí. ¿Qué tú usas? A ver. Bueno. Pablo no necesita recomendaciones si vaya a leer. ¿Por qué? Porque él es portador del Evangelio revelado por el Mesías, inspirado por el Espíritu Santo, más portador del Espíritu Santo allí, como maestro. Va, y la verdad del Mesías y del mensaje de la buena nueva es expresado con positividad. No vino con o fluirnos en el Espíritu Santo. Allá. Bueno. Testimonio de vida y el conocimiento. Y el testimonio de vida y el conocimiento verdadero del Mesías y su mensaje. Doctrina del Mesías. Enseña, pues. Porque siempre ya, justamente algunos estaban preguntando si había, en algunos versículos, si había contradicción, sí o no. Bueno, depende. Si son versículos bien traducidos, pero si son versículos mal interpretados o mal traducidos, ahorita contradicción. Pues negativo Pablo y una cosa contraria a lo que dijo el Mesías, por ejemplo. Negativo. A no ser de que no es carta de Pablo y se le puso nomás que dijo Pablo. Y se tiene que comprobar también eso. Entonces, deben basarnos la mensaje en su forma correcta, en su correcta interpretación. Entonces es un testimonio, una carta viva. Allá. A la recibía, enseñanza correcta. Es buen testimonio, es una carta viva, una carta del Mesías. ¿Por qué? Porque tú vamos a hacerlo mitad ahí buena nueva. Una carta hablante. Una carta que habla. Por ejemplo, ya audiolibro, todo tecnológico.
Ne cane olendo hina moinan de biblia ole ne ti computadora ahí. Mai bi mo ada ya. No entendí lento en buputao en bogueville ole yinde. Ah, bueno, pesar de ahí la ya de cobre, buen conocimiento, buen olor del Mesías. Ya anunciar la buena nueva. Somos una carta no escrita con letras nomás, sino que ya habla y tenemos que tener el Espíritu Santo. Algo ya creado en el corazón de otra persona. Algo y cuál. Bueno. Y el testimonio de vida y el conocimiento verdadero del Mesías y su mensaje de doctrina es como la misma carta de recomendación del Mesías, pero no escrita con tinta en papiro, sino guiados por el mismo Espíritu Santo. Ni en tabla de piedra, o sea, los mandamientos, Jeremías 31, 31, 33. Ojo con eso. Ahí no está diciendo que está anulado los mandamientos o está anulado el Antiguo Testamento o la doctrina del Antiguo. No dice eso. Hay un pacto también. Que está en el Antiguo Testamento. Una vez leeremos el Antiguo Testamento, Potipaman va a ejecutar la promesa del nuevo pacto. Porque ya hoy cumplimos esta serie. No, pero pueden de lo bueno. Sí, ya explicamos. Que una cosa es que esté el mensaje escrito en piedra a la mitad o le dejando por no tener el Espíritu Santo y por ser desobediente no hacen nada, de nada sirve. Donde con el Espíritu Santo recibieron el mensaje del Mesías, bueno, estás recibiendo el mensaje del Todopoderoso que dio a su pueblo, del cual el Mesías no debió. Lean Juan 12, 47 al 50. La sectúa y los mandamientos que el Padre me enseñó, de esos mandamientos yo vine a hablarle. Mi doctrina no son mi doctrina, mi palabra no son mi palabra. Pésame, me tengo ahí, pues. Bueno, no. Capítulo 3, verso 3, en ningún momento está negando la validez, ojo, la validez del Antiguo Testamento o la totalidad de los mandamientos del Pentateuco. A ver si hay votar en claro. Hay muchos mandamientos. Era muy teaduati grupo pero ya poti estudios y me en cuenta y la fecha es cierto era todos los mandamientos del Antiguo Testamento o del Pentateuco ya han sido abolidos la cruz. No, mala interpretación. Porque ya poti estudio exhaustivo de sacarse los cuerdas de comandamiento y con belleza. Está con potima. No pues pego otro mandamiento, no pegan hoy. Entonces, cuidado. Sí, hay algunos mandamientos que están inactivos. Porque ya vino el Mesías, porque no hay por irme al templo y bueno. Pero hay muchos otros mandamientos que sí están. O tú ven. Aparte de ella, pues no cometer pecados. Pecado es violación de la ley de los imprimes Juan 3.4. Pero bueno, oíme. Ya me a venir en Viapo, que la vagina que aturalo hermano fuera ya yo topataco era muy hemos shalom bendiciones esta mañana amante. Torigaku apoa o apelleko emani nyande nyara iko watan hai pue pore pio ya heta itemba epona hai pue pore pio ya heta itemba epona separa guaira sahana dai pori sene mamode separa guainde deja roja el cubecada corre separa guaira sahana dai pori sene mamode separa guainde deja roja el cubecada